del valle al reino. Así que vamos a pedir al Espíritu de Dios que se mueva en este lugar y a que el Señor bendiga este tiempo, por lo que te pido que te unas conmigo en oración. Dios del cielo, te damos gracias por hoy sábado. Te damos gracias por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, por lo que has hecho en esta tu iglesia. Pero sobre todo, Señor, sí sabemos y estamos convencidos de lo que seguirás haciendo en esta comunidad. Para lo que yo te ruego en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva hoy aquí. Sabemos y hemos cantado que tú nunca fallarás. Sabemos, Señor, que tú siempre cumples lo que prometes. Esperamos, Señor, ese día de verte cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Pero mientras eso sucede, Señor, todavía estamos aquí y todavía estamos pasando trabajo como un mundo caído, como personas que de pronto nos angustiamos y como entramos en preocupación. Ayúdanos, Señor, a nuestra incredulidad. Y te pido en el nombre de Jesús que si hay hoy una persona en esta sala que ha estado batallando en su interior con ello, que tú le hables. Si hay una persona en esta sala o en el overflow batallando con momentos de noticias, de exámenes, de presupuestos, y por ello entra en una situación de angustia y de preocupación, habla hoy a su corazón. Y yo te pido, Señor, que nos llenes del Espíritu Santo. Tu palabra dice que si somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú, Padre Celestial, no darás tu Espíritu Santo a quien te lo pida? Espíritu de Dios, ven a nuestra vida hoy y háblanos, que tu iglesia escucha. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice amén. Tu iglesia dice amén. Amén. Gracias al Señor. Quiero empezar con esto. Solo quiero, y ayúdame por favor a caminar esto. Imagínate lo siguiente. Vamos a suponer que estás en este punto donde ahora mismo puedes imaginar una situación que has estado esperando. Has estado por mucho tiempo esperando una noticia que todavía no te han dado y que todavía no te llega. Pero estás ahí, un día a la vez, y van pasando las cosas. De hecho, es una noticia que has estado orando por ello. Has estado orando mucho tiempo por una respuesta que todavía no te da y tu corazón está, ¿pero qué pasa? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué día? Y tu corazón se inquieta y sigues esperando. Imagínate eso. Y sigues esperando esa respuesta y te llenas de angustia, pero sabes que en algún momento vendrá y de pronto recibes en tu celular un texto y tiene en el encabezado la persona que estabas esperando, o recibes un email y estabas esperando esa respuesta y de pronto resulta que es la mejor respuesta que has podido esperar. Resulta que en el texto dice que sí, que la posición de trabajo que estabas esperando te la dieron y tú oraste por meses y entonces el estatus de tus papeles salió. Y estabas orando y clamando al Señor por un incremento en el sueldo, porque en la economía y tu presupuesto clamabas a Dios para que hubiera un incremento y te lo dieron, o porque el banco dijo que sí al préstamo, o porque de pronto el doctor llegó con los exámenes y el resultado fue negativo. ¿Está usted bien? Ya has estado orando por mucho tiempo en ello. Solo imagínate esa noticia en tu celular, lo que has estado esperando. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo te sentirías cuando llegó ese email o cuando llegó ese texto? Porque la mayor parte de las veces lo que sucede es que cuando tú tienes ese texto, tristemente empiezas a vivir por lo que oraste mucho tiempo y por lo que Dios te concede, y vives ese nuevo caminar y te empiezas a olvidar de Dios. Y Dios te concedió lo que oraste y lo que le pedías, y pasó el tiempo y te diste cuenta que ya no consultabas a Dios como antes. Tristemente pasa
que cuando entonces ya estás bien, cuando estas cosas que pedías, Dios concede y pasa el tiempo y pasan las semanas y pasan los meses y ya no lo buscas como lo estabas buscando antes, y ya el tiempo de desierto, de ansiedad, ya el tiempo de preocupación, Dios concede, y entonces ya tú no te acuerdas de Dios. Ahora que estás bien ya no tienes esa intimidad como la que tenías antes. Pero hoy, en 2 de Samuel capítulo 5, David va a recibir un texto. Le van a mandar el email a David. Y lo va a recibir después de más de 10 años de haber estado esperando lo que hoy le van a decir. Y después de haber estado pasando por persecuciones y por angustias y desesperación y cuevas. Y después de estar pasando todo ese tiempo, le va a llegar el texto que le avisan: ahora vas a pasar del valle al reino. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y David lo vamos a ver que en esta porción no se olvida de Dios. David lo que hace es que empieza esta nueva etapa en su vida que ha estado esperando, y va a empezar a buscar a Dios. Y no solo busca a Dios, sino que clamó a Dios, y cantábamos, y respondió. Y Dios le responde: ahora va a ser rey de todo Israel. Ahora va a estar en el reino. Pero ¿sabes qué? No va a dar un paso sin consultar a Dios. Dios le responde, pero David todavía sabe que depende del Señor, y va a tener un movimiento y va a pedir consulta al Señor, y va a enfrentarse a una batalla y va a decir: no, vamos a consultar a Dios. Y esto es lo que va a hacer. De hecho, el verso 10 del capítulo 5 dice que David se iba engrandeciendo porque Dios estaba con él. ¿Sabes cuál es nuestro problema, mi hermano y mi hermana? Que nosotros ya no estamos con Dios. Dios no se ha ido del lugar en donde está. Nosotros somos los que nos alejamos del Señor. Nosotros, al alejarnos de Dios, ponle mucho cuidado a esto. Si las cosas no te salen bien y las circunstancias de tu vida cambian, entonces hay angustia, ansiedad y preocupación, y no sabemos qué hacer. Así que hoy te quiero mostrar 3 decisiones que marcaron la vida de David y que tú también necesitas tomar si quieres pasar del valle al reino. Te voy a dar 3 decisiones que marcaron la vida de David y que pueden marcar la tuya, y las tengo en tu pantalla. La primera decisión que debes de tomar es reconocer al rey que Dios ha puesto. Y vamos a empezar ahí esos primeros 5 versos. ¿Por qué? Porque es que a veces tardamos en reconocer a quien Dios ha puesto en nuestra vida y lo que Dios ya ha establecido para nuestro caminar. Tardamos mucho en reconocerlo, y el pueblo de David hoy va a reconocer que David está puesto como pastor y como líder. La segunda decisión que toma David y que tú y yo debemos de tomar para que marque nuestra vida es consultar a Dios y obedecer a Dios cada paso de nuestra vida. Eso vamos a estar hacia el final del capítulo 5. Y es que la victoria, ponle mucho cuidado, la victoria no está en la fuerza, sino en la dirección. El problema no es la batalla, sino cuando nosotros vamos a la batalla pero no consultamos a Dios. Y la última decisión que debemos de tomar, que va a marcar nuestra vida, es volver al pastor que suple, protege y guía. Tienes que tener mucho cuidado. La preocupación y la ansiedad nacen del intento de querer vivir tu vida sin Dios. Así que solo descansamos cuando dejamos que Dios sea nuestro pastor, y dice la Biblia: y si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Entonces mira tu pantalla, por favor. Dice: del valle al reino no es un cambio de ubicación, sino un cambio de corazón. Así es que ahí te pedí que estuvieras en 2 de Samuel capítulo 5. Leamos juntos, por favor, el verso 1 al 5. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Ya hemos orado y dice así el verso 1. ¿Estás ahí en 2 de Samuel 5? Dice: entonces, un segundo, ya sabes que aquí nos gusta mucho ver qué son los conectores y demás. ¿Por qué dice entonces? Porque entonces es un conector del capítulo 4. En el capítulo 4 terminamos la semana pasada viendo mucha guerra, mucha sangre, mucho asesinato. De hecho, el capítulo 4 matan a Isboset, quien estaba de rey de Israel. Y tú te acuerdas de esa historia. Entonces lo matan, por lo que queda abierto el espacio para el nuevo rey. Entonces, todas las tribus de Israel, que son las tribus del norte, la semana pasada vimos que las tribus del sur es Judá. Todas las tribus del norte fueron a David. ¿Dónde estaba David? En Hebrón. Y le dijeron: aquí estamos,
hueso suyo y carne suya somos. Ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, usted era el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor le dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David, pausa un segundo. Esta es la primera vez que has podido leer en tu Biblia la palabra rey David. En otras ocasiones podrías saber la referencia a quien sería rey, que era David, pero esta es la primera vez que tú lo ves ya en el llamado de Dios. Es la primera vez que dice la Biblia rey David. Y el rey David, ¿qué hizo? Hizo un pacto. ¿Con quién? Con los ancianos de Israel, ahí mismo en Hebrón, delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Cuando tenía 30 años, cuando llegó a ser rey, reinó ¿cuántos años? 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Así es que David, a partir de hoy, es rey sobre todo Israel y sobre todo Judá. Ya es el rey. Y uno pensaría, pero si David la semana pasada ya tenía el camino libre y hoy lo podemos ver, ¿por qué no asumió de inmediato la posición de rey? ¿Por qué no lo hizo así? Bueno, vimos la semana pasada toda la oposición y todos los rivales que David tuvo, y vimos cómo Isboset había sido puesto por Abner y cómo David se esperó en Hebrón reinando en Judá, y estuvo todos estos años reinando desde allí. Vino la muerte de Saúl y 2 años esperó David para poder en verdad él estar ahí. Ahora, en realidad se esperó hasta que, y lo vimos aquí, llegaron los ancianos de Israel. Eso es lo que sucede. David no tomó paso por su propia cuenta. Los ancianos de Israel, leímos en el verso 1, bajan, vienen a Hebrón. Hebrón está alrededor de unas 20 millas al sur oeste de Jerusalén. Van a verlo los ancianos de Israel y le hacen un pacto y le proponen. Y le dicen 3 cosas, fundamentalmente están en el capítulo 5, en el verso 1, lo acabamos de leer. Empieza diciendo: hueso suyo y carne suya somos. Las cosas que le dicen estos ancianos es, en el capítulo 5, en el verso 1, dice: hey, nosotros somos parientes. Somos parientes. Somos pueblo de Dios. En el verso 2 le dice: siempre usted, David, ha sido el guía militar. Usted siempre ha guiado, aun cuando estaba Saúl, usted guiaba en las batallas, es así. Y entonces en la segunda parte del verso 2 le dice que ellos, estos ancianos de Israel, conocían la promesa de Dios de que David sería príncipe, pastor, gobernador sobre Israel. Así es que estas son las cosas que hacen en el pacto. Usted va a ser quien gobierne y será usted el pastor de Israel. Y sabes que David no pone objeción. De hecho, dice el capítulo 5 en el verso 3, lo ungieron. Y sabes que esta es la tercera vez que ya es ungido David. La primera vez fue cuando lo ungió Samuel, ¿te acuerdas? Allá por el capítulo 16. La segunda vez, lo vimos hace poco, cuando es ungido para estar como rey en Hebrón, en el sur. Y hoy es la tercera vez ya para ser todo rey de Israel. Este proyecto de Dios comienza allá abajo en el libro de Samuel, en el capítulo 10, cuando el pueblo quería un rey. Así que desde entonces han pasado más de 10 años que David ha estado esperando tener ya este llamado de Dios en acción, la posición del rey de Israel. Y después del verso 6 hasta el verso 25, hoy solamente vamos a ver el capítulo 5 de Samuel, pero del verso 6 hasta el verso 25, David va a empezar a establecer lo que va a ser su lugar. Es decir, David está en Hebrón y David lo que quiere es mover toda la tropa y mover todo el pueblo para posicionarse en lo que será la capital de Israel. Eso es lo que va a hacer David. Ahora, la capital de Israel va a ser Jerusalén. Lo que pasa con Jerusalén es que está ocupada por los jebuseos. Ese lugar se llamaba Jebus. Este lugar, los jebuseos pensaban que era impenetrable porque era una fortaleza y era impenetrable para ellos. De hecho, lo vamos a ver, ni siquiera los israelitas habían podido tomar Jebus. No habían podido destruir a los jebuseos, ¿o no? Los jebuseos tenían una fortaleza, ellos creían que era impenetrable,
tenían defensas, nadie podía entrar ahí. De hecho, los jebuseos se burlan de David y de su gente, se burlan de ellos y empiezan a decirle a David: tú no vas a entrar ahí. De hecho, te cuento, no vas a entrar ahí. De hecho, a la entrada vamos a poner cojos y ciegos que ni siquiera los vas a poder vencer. Cojos y ciegos van a estar allá en la entrada y se burlan. Ellos van a ser más fuertes. Ahora, David lo que hace es que va a organizar a su ejército para entrar a Jebús, para destruir a los jebuseos, y les va a decir por dónde van a entrar. Y David, ponle cuidado, hace una estrategia militar para entrar por un agujero que conduce a una especie de pozo que después se va a hacer vertical y van a entrar hasta la plaza en Jerusalén. Es una estrategia impresionante y va a convocar a su ejército, de manera que Jerusalén va a ser la capital del pueblo de Israel. La ciudad de David será llamada después. Entonces miremos el verso 6 juntos con esto que hemos hablado. Y el verso 6 dice: y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén. ¿Para qué? Para atacar a los jebuseos, los habitantes de la tierra. Y los jebuseos le dijeron a David: usted no entrará aquí, aún los ciegos y los cojos lo rechazarán. Pues pensaban: David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión. La fortaleza de Sión es lo mismo que lo que era Jerusalén, es decir, dice aquí, la ciudad de David, verso 8. Y dijo David aquel día, y le está diciendo a su ejército: ¡hey! Todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba, ¿por dónde? Por el túnel de agua. En otras versiones dice por el canal. Vayan por el túnel de agua y lleguen a donde están los cojos y los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice que ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Verso 9, David habitó en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Edificó David la muralla alrededor desde el Milo, que es la ciudadela, hacia el centro. Y David, ponle cuidado el verso 10, se engrandecía cada vez más porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Esta estrategia de David está increíble porque los jebuseos se burlan: tú no vas a poder entrar aquí, va a haber unos cojos y ciegos, ni con ellos vas a poder. Pero David tiene una estrategia de entrar por este ojo del agua y van a ir por este túnel. Ahora, si no tienes idea cómo es este túnel, solamente te quiero decir, para los que fuimos a Israel hace 2 años, de la iglesia Calvary Chapel Español tuvo la bendición y la provisión del Señor y fuimos para allá. Quiero ponerte unas fotos. Hay un diagrama que no es mío, las fotos sí, pero en el diagrama es para que te des una idea. Esto que tú estás viendo es la idea de lo que es el túnel. Ese túnel viene desde afuera. Y ese túnel ya existía, es por donde traían agua para llevarla a la ciudad. No podría ser, digamos, hoy el drenaje, pero era un túnel por donde llevaban el agua y ellos se metieron desde afuera, desde lo que hoy conocemos una pequeña ojo de agua que se llama el tanque o el estanque de Siloé, donde fue curado el ciego de Juan 9. Desde ahí entran en ese que tú ves a la, espérate, que es izquierda, top right, no, arriba a la izquierda porque tengo la pantalla al revés. Tú vas a ver por dónde bajaron, cómo subieron. Y allá abajo vas a ver 2 fotos de túnel. Y esto es un área con luz, pero la otra es área sin luz. Y por ese túnel circula agua. Ahora, ese túnel está hecho 1000 años antes de Cristo. Y se junta con un túnel que es el túnel de Ezequías, que fue varios años después, en el tiempo de Ezequías. Y en ese tiempo lo cuenta el libro de Reyes. Pero ahí está mi esposa, miren, en la foto. Y está, no sé si está Pepe y Mirta aquí ahorita, no, creo que no. Pero allá atrás se ven Pepe y Mirta. Unos nos fuimos por un túnel y otros nos fuimos por otro. Ambos terminan hacia el mismo lugar. La diferencia es que uno tenía muchísima agua y el otro estaba seco. Pero la realidad, ese es el lugar del cual estamos hablando. Ese lugar existe. No voy a enseñar fotos porque no las traje. Pero en el otro lado está todo lo que es la ciudad de David hoy.
y está parte de la muralla de la ciudad de David, muralla que fue empezada en el tiempo de Nehemías. Esto es real, esto es así como existe. Así es que los versículos 10 y el versículo 12, el 10 lo leímos, David era engrandecido porque Dios estaba con él. En el verso 12, porque Dios le daba favor. Así es que Dios estaba con él, Dios lo había confirmado como rey, Dios lo había engrandecido. Pero quiero que notes esto. David entra por esos túneles, sale en la ciudadela, vence a los jebuseos y ahí planta la ciudad de David. Ojo, este es el capítulo 5. La próxima semana, el capítulo 6, David va a traer el arca para ponerla en la ciudad de David. Capítulo 7, David quiere construir un templo porque ve que su casa está increíble y dice: no hay que construir el templo. Dios no le permite, ¿te acuerdas de eso? Dios no le permite por toda la sangre que ha derramado David y dice: será tu hijo. Y Salomón mucho más adelante construye el templo. Por ahora ya está aquí la ciudad de David y Dios engrandeciendo a David. Así que David vence a los jebuseos y lo que va a pasar es que eso nos mete a nuestra segunda decisión que tenemos que hacer en nuestra vida, que va a marcar todo lo que hagamos, y es consultar y obedecer a Dios en cada paso de tu vida. Todo lo que tú tengas que hacer, no te olvides del Señor. Y aquí vas a ver el porqué. Los filisteos todavía estaban activos, ya estaban derrotados los jebuseos, pero los filisteos se enteran que David ahora está posicionado en Jerusalén y van a atacar los filisteos para destruir a David. Así es que los filisteos vienen, pero mira por favor la dirección que Dios le da en el verso 19. Mira por favor en tu Biblia el verso 19 en 2 de Samuel 5. David está pidiéndole dirección a Dios, porque David, aunque ahora está ya como rey, él no va a tomar una sola decisión de lo que tiene que hacer. David dice aquí: entonces consulta al Señor, el verso 19. Mira lo que le dice. David simplemente pregunta, ya escuchó que vienen los filisteos a destruirlos, y David consulta a Dios y le dice: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor, ¿qué le dice a David? Sube, porque ciertamente los entregaré a los filisteos en tu mano. Y David pelea con sus fuerzas armadas contra los filisteos y destruye una parte de los filisteos, por lo que más adelante David se va engrandeciendo. No voy a entrar en ese detalle, pero tiene un montón de esposas, tuvo 6 la semana pasada, hoy 11 más, y no voy a entrar ahí, porque lo que quiero es enfocarme en las decisiones de David que hace consultando a Dios. Mira el verso 23. El resto de los filisteos suben para atacar de nuevo a David, y mira el verso 23. Cuando David consulta al Señor, el Señor le dijo: no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. David hubiera podido tomar la iniciativa y la estrategia que Dios le dio en el verso 19, pero no decide hacerlo. Ahí vienen más filisteos y Dios le dice: no, vamos a cambiar la estrategia. Y le dice: ahora lo que vas a hacer es vas a dar la vuelta. Y vas a dar la vuelta y vas a estar enfrente de las balsameras. Esas no son unas muchachas que bailan. Balsameras son árboles enormes con unas copas muy grandes, y lo que tienen es que sueltan una resina, y esa resina es un bálsamo. Por eso esos árboles son balsameros. Así es que esos árboles Dios los va a mover, y el pueblo filisteo se va a asustar porque cree que vienen detrás y se mueven, y Dios ya va a entregar a los filisteos, porque como le dice, rodea para que estés enfrente de las balsameras. Dios agita las balsameras, ellos se asustan, vienen acá y se encuentran con el ejército de David, y David los destruye porque Dios ya se los había entregado. Solo tenían que estar allí. Toda la batalla fue del Señor. Así que a partir de allí, este es el capítulo 5, pero David se encarga ahora de hacer una estrategia política, de establecer el lugar en donde va a estar la capital. Ojo con esto, de establecer rutas comerciales. Pero algo que hace David es que empieza a levantar la adoración del verdadero Dios. David empieza a trabajar para que la nación entienda todo lo que son las cosas espirituales, para que el pueblo esté descansando en el Señor y no se preocupe y no se angustie. Tienen un gran líder que es el pastor de Israel, y tienen un líder que les va a llevar. Así que quiero detenerme en eso un momento, y quiero que podamos ver esto que dice la Biblia en el capítulo 5, pero en el verso 2.
Quiero ponértelo en tu pantalla según la versión internacional, pero dice el verso 2 así: ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, decía todos los ancianos de Israel, le dicen, usted dirigía a Israel en sus campañas. Y el Señor, esto es lo que dice: tú pastorearás, refiriéndose a David, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Este es el llamado que Dios hace en 1 Samuel 13, verso 14. Dios, cuando va a escoger a David, le quita el poder a Saúl y dice que Dios escoge a un hombre conforme al corazón de Dios para que gobierne, y esto es lo que tiene que hacer. El llamado del rey David es a ser pastor y a ser literalmente gobernador. O sea, lo que quiero que entiendas es que ser pastor o pastorear lo que quiere decir es apacentar o dar pasto. Así que ser pastor es dar alimento al pueblo. Eso es el trabajo del pastor. Y gobernar, lo que está diciendo es, tiene que ser capitán sobre ellos. Así que es el pastor y el gobernador, lo que quiere decir es que él va a alimentar y a cuidar, es decir, a proveer y proteger al pueblo de Israel. No te olvides, proveer y proteger, porque pastorear, eso es lo que quiere decir. Pastorear es apacentar, eso es dar pasto. Y el pueblo de Israel, como nosotros, esa es nuestra más grande necesidad, iglesia, de que seamos alimentados. Podemos vivir en una desgraciada dieta mundana o en una desnutrición espiritual, pero Dios ha llamado a líderes, pastores, para que alimenten. Si no, no tienes que ir ahí, pero en Juan 21 Jesucristo viene a restaurar a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice sí. ¿Y qué le dice? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, protege mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Este mismo Pedro, en 1 de Pedro 5, lo que dice después, escribe acordándose de esta función y escribe diciendo esto a los ancianos de la iglesia y les dice: hey, apacentad la grey de Dios en la cual tú estás en medio. Provee para ellos, cuida para ellos. Y es importante porque el pueblo de Dios, la más grande necesidad que tiene es de alimento. El pueblo tiene que ser alimentado, ojo, ¿cómo? Con el conocimiento de Dios, con el entendimiento de quién es Dios, con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, con el cuidado de Dios, con la dirección de Dios, con la guía de Dios. El pueblo debía creer en Dios y confiar en Dios, esperando en Dios en vez de preocuparse, angustiarse y ponerse ansiosos. Esto sucede desde el antiguo tiempo. Esto no es una cosa de la enfermedad mental hoy. La preocupación y Mateo 6 trata todo eso. Mateo 6, que dice Cristo: no te preocupes. Pero Cristo dice algo interesante que ya no hacemos. Cristo dice: ¿te has detenido a ver los lirios? ¿Has vuelto a ver los pájaros? Hermanos, ya no tenemos tiempo. Estamos afanados con muchas cosas por hacer que no tenemos tiempo. Y como no tenemos tiempo por el mucho afán y las muchas cosas, nos endeudamos, estamos pasando las cosas como no debemos hacerlas y estamos preocupados. Y Cristo Jesús: no te preocupes. ¿Te acuerdas que dice en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de las cuales tú tienes necesidad, Dios te las dará por añadidura. Pero tú y yo queremos primero la añadidura. Y esto es la necesidad del pueblo. Te quiero hacer esta pregunta: ¿qué te preocupa hoy? Solo piensa ahí en tu interior, tú y en tu corazón. ¿Qué es lo que te preocupa hoy? Y la pregunta para ti es: ¿habrá algún remedio para la preocupación? La realidad es que hay un remedio para la preocupación, por supuesto. De hecho, Dios quiere liberarte de la atadura que tienes de una vida llena de preocupaciones. Pero si te das cuenta, muchas de las preocupaciones son en cosas que metí la nariz y yo no tenía que estar ahí. 92% de las cosas que me preocupan no tengo yo control de ellas. No sé si sabías eso.
O tienen que ver con algo del pasado, el cual no tengo control. O tiene que ver con cosas que no corresponden a mi persona, el cual no tengo control. Pero de esto sí tengo control. Acercarme a Dios, creer en Dios, confiar en Dios, porque sé por promesa que Dios cuidará de mí. Este rey David que hoy vemos ya como rey David, es el mismo rey que era pastor y que conocía a quién era Dios y que había visto el favor de Dios. Es el mismo que escribe el Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor y viviré preocupado. ¿Dice eso tu Biblia? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Lo cual nos mete en la última decisión. De las 3 decisiones que van a marcar tu vida como la marcó a David, esta decisión va a marcar tu vida si tomas estas decisiones de la manera correcta. Porque lo que tienes que hacer es volver al pastor que suple, que provee y que guía. Y si yo me dejo cuidar por Dios, y si yo me dejo llevar por Dios, y si yo me dejo alimentar por Dios, no tengo de qué preocuparme. La realidad es esta. ¿Habrá, pastor, en serio un remedio para la preocupación? Si mi vida está llena de preocupación, ¿hay un remedio? Sí. Quiero que hoy entiendas estas 3 cosas que son decisiones que tienes que hacer, y yo te voy a dar, digamos que el antídoto para la preocupación. ¿Hay un antídoto para la preocupación, pastor? Bueno, sí. Primero lo que quiero que veas es lo que dice la Biblia. Si David dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y no le ha faltado nada a David porque lo hemos visto, la pregunta es: ¿sabes lo que hace un pastor? Yo te quiero dar 4 cosas que debes de entender que hace un pastor. Número 1, no las tienes en tu pantalla. Número 1, un pastor provee, un pastor protege, un pastor guía y un pastor corrige. Provee de alimento espiritual, guía cuando estás confundido. Ese pastor lo que hace es que te protege de todo ataque y corrige cualquier problema que tú tienes. Si lo ves así, ponle mucho cuidado a lo que te voy a decir. Toda esta actividad del pastor recae sobre el pastor, no sobre la oveja. El pastor protege, provee, guía y corrige. Esa actividad no es de la oveja. Lo que pasa es que hay ovejas que creen que esa es responsabilidad de la oveja. Guiar, proteger, corregir, proveer. Esa no es responsabilidad de nosotros. Esa es responsabilidad de Dios, de acuerdo a la Escritura. La responsabilidad que tiene la oveja es solamente de ser apacentada por el pastor. Así que la oveja no tiene por qué preocuparse en dónde están los pastos verdes. Tiene que preocuparse en dónde está el pastor. Así. El pastor te va a llevar a aguas de reposo y a pastos verdes. Ojo, por favor. Dios siempre es el que da. El hombre siempre es el que recibe. El problema que tú y yo tenemos es que Dios ha prometido que si yo entiendo que el pastor provee, protege, guía y corrige, nada me faltará. Esa es la naturaleza de Dios, mi querido hermano y hermana. Dios es proveedor y Dios es protector desde el principio. Dios en el Edén lo que hizo fue proveyó de una atmósfera, un ambiente y un lugar perfecto para Adán y Eva. Y decía que la hierba verde produzca frutos según su género, y eso sucedió. Así es que Dios proveyó de un ambiente, de alimento, de todo lo necesario, y lo más importante, de su presencia en la vida de Adán y Eva. Ellos jangueaban con Dios en el Edén, pero ellos quisieron llevar su vida sin Dios y que fueron expulsados del Edén. Te digo algo, aún expulsados del Edén, Dios todavía proveía y protegía, porque Dios hizo un sacrificio y eso lo usó para cubrir con pieles a Adán y a Eva. Y eso es un foco que apunta a ti y a mí, a quien es Jesucristo, quien es la provisión por nuestros pecados y la propiciación como expiación para que nosotros estemos sin culpa. Dios sigue proveyendo y Dios sigue protegiendo. Eso es lo que Dios hace. La Biblia le llama Jehová Jireh. Dios es proveedor. Y Dios provee desde el principio. Así que cuando tú te sientas solo y cuando tú te sientas con una necesidad o cuando tú sientas que no puedes, solo piensa: el Dios que proveyó en el Edén es el mismo Dios que proveyó a David, es el mismo Dios que provee para nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Isaías 40, no tienes que ir ahí, dice Isaías 40, verso 11:
Dios cuida a su gente como pastor. Dice, como pastor apacentará su rebaño. Dios dice, yo voy a cuidarte, yo voy a protegerte, yo voy a guiarte, yo voy a corregirte. Pero bueno, incluso apriétalo más. Es muy específica la Biblia en Filipenses 4, verso 19. Mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él no dice que proveerá todos tus caprichos, todos tus deseos y todos tus gustos. Él dice proveerá todas tus necesidades. Y la necesidad más grande que tú y yo tenemos es de salvación. Dios la va a proveer. Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y Dios va a proveer todo aquello de lo cual yo tenga necesidad. Así es que si Dios dice yo proveeré, yo veré por ti, yo te voy a proteger, y Dios cumple, tendría que poner en juego Dios su nombre, de decir yo voy a cumplir, yo voy a proteger, proveer, guiar y corregir, y que no lo hiciera. Pone en juego su nombre, porque podríamos decir que es un mentiroso. Él pone en juego su nombre, pero Dios sin embargo no lo hace. Dios cumple. Dice proveerá a todas nuestras necesidades. A todas, pastor, a todas, dice ahí. La Biblia en Filipenses 4:19 dice a todas. Todas. Necesidades espirituales, necesidades físicas, financieras, relacionales, todas. Va a proteger y a proveer. ¿Qué te queda después de eso para que te preocupe? La realidad es que lo que nos pasa a nosotros es que nos preocupamos. ¿Sabes por qué? Porque queremos tomar el lugar de Dios. Y ese es el engaño del Edén, que tú puedes ser como Dios sin consecuencias. Tú puedes hacer lo que tú quieras, y esa es una mentira. Si tú crees que tú vas a ser el proveedor y el protector, el problema con eso, mi querido hermano y hermana, es que en estos tiempos todo es circunstancial, y cuando venga la primer tormenta de tu vida, tú te vas a calambrar y ya no sabes ni para dónde proteger ni cómo proveer. Porque la realidad es que Dios es experto y se encarga y lo hace muy bien en derribar los altares que tú construiste para quitar toda posición que ocupe su lugar. Y cuando tú ves eso, entonces tú vas a decir, creo que yo no puedo sostenerme, porque es que, ¿sabes qué? Ojo con esto, es que no tengo el control. Porque si yo creo que yo proveo y yo sostengo, y yo quiero llevar mi vida hacia adelante, yo soy responsable de controlar las cosas, y como no tengo el control me preocupo. Esa es la realidad. Ahora, cuando tú ves esto, si tú no lo crees, es porque quizás seas de los que cree que Dios va a hacer todo. Pero te voy a decir una cosa, el problema está en que muchas personas hacen a Dios a nuestra imagen y semejanza en vez de al revés. Entonces yo bajo a Dios y lo hago y lo meto en una cajita y lo pongo muy chiquito y lo pongo muy limitado y lo pongo como yo, y entonces no creo que Dios tenga la capacidad de resolverme este problema muy grande. No creo, porque lo que yo tengo es grande, pastor. Este problema, esta situación, esta enfermedad, lo que yo tengo, Dios no tiene la capacidad. Si Dios quiere, la tiene. Dios es todopoderoso. El problema es mi incredulidad. ¿Sabías eso? El problema está en que ese Dios al cual tú metes en una caja no es el Dios de la Biblia. Sí, pastor, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo entonces puede ser Dios mi pastor? Bueno, ojo con esto, por favor, y pon atención. Dios no es pastor de todos. Dios solo es pastor de aquel que le permite que sea su pastor. Esa es la realidad. Y para que Dios sea mi pastor, necesito primero aceptar a Jesucristo como mi Señor. Porque la Biblia dice, el Señor es mi pastor. ¿Puedes ver eso? El Señor no puede ser tu pastor hasta que el pastor no sea tu Señor. Primero Señor, luego pastor. Esa es la realidad. Tú no puedes pedirle que sea tu pastor. No puedes sin permitirle que sea tu Señor. Es una cuestión de orden. Tengo que dejar de jugar de ser Dios yo. Tengo que ser claro en que Él sea mi Señor. Ahora, tú puedes preguntarme, sí, pastor, pero ¿qué significa eso de mi Señor? La palabra Señor es la palabra Jehová. Es la misma palabra que en griego es Kyrios. Esta misma palabra
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, lo que quiere decir es autoridad, de donde viene la palabra autor. Él es el autor de salvación, es el autor de todas las cosas. Él tiene que ser el que le dé autoridad a mi vida, el que le dé órdenes a mi vida, el que le dé consejos a mi vida, dirección a mi vida, porque si Él no da órdenes, entonces Él no es mi Señor. Oye, pero tienes que pensar eso. No, si Él no es mi pastor, porque no ha sido mi Señor, no puede entonces inferir en mí. ¿Por qué? Mira lo que dice, no está en tu pantalla, pero mira lo que dice de Jesús, quien es mi Señor y mi pastor, en Juan 10. Solo apúntalo si eres de los que toman nota. Juan 10, verso 14 y verso 27. En Juan 10 Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. Y dice: mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. No te pierdas. Estas tres palabras son clave en nuestra vida. Esto es lo que dice la Biblia y te las voy a poner en la pantalla para que estemos más claros. Significa seguir a tu Señor y que Él sea tu Señor solamente en estas tres fracciones. Pongamos entonces atención a la pantalla. Tú conoces a tu Señor, escuchas a Jesús y sigues a Jesús. Conoces, escuchas y sigues. ¿Ves el orden? El problema de nosotros es a veces el orden. Tú no puedes seguir a Jesús, ojo, no puedes seguir a Jesús si no conoces a Jesús. Y tú no puedes en verdad hacer lo que Él dice porque no lo conoces, y no lo conoces porque no lo sigues. ¿Puedes ver? Ese orden es clave. Ahora, la preocupación entonces, ¿de dónde viene, pastor? O sea, porque ya me está poniendo preocupado. La preocupación, para que lo veas así, la preocupación es que no dejo que Cristo sea mi Señor. La preocupación viene a mi vida porque es un problema de control. La raíz de la preocupación es el miedo que te da de que no tienes el control de las cosas. Esa es la preocupación, esa es la raíz. Quiero ponértelo en tu pantalla, mira por favor en tu pantalla. Ahí tienes un foco, la siguiente por favor. Esa. Ahí tienes en ese foco, esa pantalla. Yo sé que lo invertí, pero quiero que veas esta. Esa pantalla que tú tienes allí te está mostrando que hay un problema en la máquina del coche. El problema no es ese foco. Ese foco te está dejando ver que hay un problema de raíz. Ese foco es solamente una señal. Entonces tu problema, ahora si ponemos la anterior, por favor, la anterior pantalla, dice: la preocupación es siempre un esfuerzo por controlar lo incontrolable. Tú tienes un problema de control y como no tienes la capacidad te vas a preocupar. Por eso se va a encender la luz que acabamos de ver. Esa luz que acabamos de ver en realidad no es el problema, es solamente un síntoma. Así que la preocupación, para que lo entendamos, te va a advertir a ti que tienes ahora un problema de control. El síntoma te va a dejar ver, que es la preocupación, que estás queriendo controlar todas las cosas. Y como no tienes poder, te vas a preocupar. La raíz detrás de la preocupación, en verdad, es el problema. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién controla tu vida? Porque no hay más que de dos sopas. O controla tu vida Dios, o controlas tú tu vida. Y si tú estás controlando tu vida, tú estás jugando a ser Dios. Y jugar a ser Dios es la raíz de la preocupación. Esa es la realidad. Si tú estás dirigiendo tu propia vida sin la dirección, sin la protección, sin la provisión de Dios, tienes razón en sentirte preocupado. Por lo que entonces necesitas hacer esto. No solamente empezar por aceptar a Jesús como el Señor, pero necesitas ponerte en oración buscándolo a Él, orar en todo. No tengo tiempo para orar, pastor. Pero espérame, ¿pero sí tienes tiempo para preocuparte? Porque la realidad es que si nosotros oramos por todas las cosas usando el tiempo como cuando nos preocupamos, nosotros vamos a estar más tranquilos, porque la preocupación no arregla nada, la oración sí. Orar es estar en contacto con Dios. Orar es estar en contacto con el Padre, quien puede cambiarlo todo. Pero tú no puedes estar orando y afanado al mismo tiempo. Tú no puedes orar y estar angustiado al mismo tiempo. No se puede. Mira lo que dice en tu pantalla, Filipenses 4:6. Por nada estés afanoso. ¿Por cuántas cosas? Por nada. Por nada te preocupes. Antes de empezar a preocuparte, lo cual es señal de que quiero tener el control de las cosas, antes de eso, lo que tienes que hacer, ¿en cuánto dice ahí?
en todo tengo que, mediante la oración y la súplica, en una actitud de gratitud, darle a conocer a Dios todo lo que está dentro de mi corazón y todo por lo que estoy pasando. Y yo no estoy pidiendo que tú ores de manera religiosa y que te pongas a hacer repeticiones como si con tantas cosas que dices va a convencer a Dios y con tu elocuencia de repite y repite y repite vas a tratar de aflojarle el corazón. Oh, no, grandes problemas, grandes oraciones. Pero ¿qué es lo que te tiene tan preocupado hoy? Yo no sé por lo que tú estés pasando en esta noche. Yo no sé cuál es la situación que envuelve en tu vida algo que te angustie o que te preocupe, pero Dios sí sabe. Y quiero que hagamos algo esta noche juntos. Lo que voy a hacer es a leer el Salmo 23, el Salmo que escribe David, a quien David clama y descansa y reposa y busca solo el reino de Dios. Y la realidad que quiero hoy es que pienses que este Salmo lo vamos a usar de manera contraria a lo que el Salmo mismo es. Voy a empezar a ponerlo como una antítesis y a decir cosas opuestas a lo que el Salmo dice, para que veas cómo eso sí genera estrés y preocupación. Porque la realidad es que, mi hermano y mi hermana, la religión no te va a ayudar en nada. Porque la religión, la palabra religión es religo, es volver a unir. Es el hombre tratando de unir a través de buenas obras su relación con Dios. Y esto no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es ser tu pastor y proveer y proteger para ti. Cristo es la respuesta que nos da nuestro Señor. Dios es nuestro pastor. Así que déjame entonces hacer esto. Salmo 23, quizá lo tienes ahí, todavía no vamos a leerlo, pero si quieres ir ahí. Y lo que voy a hacer entonces es a empezar a decir la antítesis del Salmo 23. Es decir, ¿cómo sería mi vida sin Dios? Pues la voy a clamar y vas a ir exactamente en lo contrario que el Salmo 23 es. Y eso es lo que diría el antisalmo. Y lo voy a empezar a leer. Me siento solo y estoy llevando mi vida por mi cuenta, porque nadie se preocupa por mí, nadie me protege y estoy empezando a experimentar sensación de ansiedad y de necesidad y es que me doy cuenta que nada está bien. Estoy viviendo bastante inquieto y me frustro muy fácil. Y me decepciono y me siento como en una jungla y estoy abrumado, estoy en un desierto solo, seco y tengo sed y mi alma está rota, retorcida, no sé cómo arreglar esto y tropiezo una y otra vez en caminos bien oscuros e insisto y quiero hacer lo que quiero cuando quiero y como quiero, pero me siento muy confundido. ¿Por qué las cosas no funcionan realmente? Me persigue el vacío, no hay nada que me llene, me siento inútil y parece que estoy en una sombra de muerte y temo al dolor y a la pérdida final, porque la muerte me espera al final del camino, pero prefiero no pensar en eso. Mejor voy a tratar de pasar la vida tratando de protegerme yo como pueda, pero es que pasan cosas malas y me encuentro otra vez sin consuelo y solo, enfrentando todo aquello que me puede lastimar. No sé ni siquiera dónde voy a pasar el resto de mi vida. Ahora leamos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, es que tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y preparas mesa tú delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Señor moraré por largos días. Así que yo no sé por lo que estás pasando tú hoy. Yo no lo sé. No sé qué es lo que te preocupa, qué es lo que te angustia, qué es lo que te estresa en este día. Pero esto sí sé. Dios te ama. Dios te ama. El mismo Dios
de Abraham es el mismo Dios de David, es el mismo Dios que lo cuidó, lo protegió, proveyó para él. Es el mismo Dios que a Abraham le dio como providencia un cordero y a Noé una arca. Es el mismo Dios que fue refugio de David y escudo de Abraham. Y es el mismo pastor que tú tienes y que yo tengo. Solamente Él quiere cuidar tu preocupación, solo Él te puede ayudar. ¿Por qué? Acuérdate el orden, porque Él es el Señor y nada me faltará. Así que tú y yo no nacimos para preocuparnos. Eso tú y yo lo adquirimos porque es que nos metemos en cosas donde no debemos, o nos suceden cosas porque es un mundo caído. Sí, pero el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así es que piensa en las cargas más grandes que tengas. Piensa en la situación más difícil que estás enfrentando hoy tú. ¿Tú crees que Dios no tiene cuidado de eso? ¿Tú crees que Dios no puede con lo que estás cargando? Dios puede. Dios puede hacerse cargo. Así es que quiero ir hacia el cierre. Porque si crees realmente que Dios se hace cargo de tu necesidad, mi hermano y mi hermana, toma aire. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ese es el orden. Te hago esta pregunta: ¿has aceptado a Jesús como tu Señor? Eso es lo primero. Que Él sea mi Señor. Es hoy lo que tú necesitas hacer. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice que la vida es como un vapor. No sabemos en dónde vamos a estar mañana, pero Él es el que nos dice hoy que quiere nuestra alma y nuestro corazón para ser nuestro proveedor y protector, nuestro corrector y nuestro guía. Él quiere ser nuestro pastor. Él es el que nos dio vida y nos ha traído y hasta aquí para redimirnos de pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda, no esté perdido, no esté angustiado, no esté preocupado, no busque identidad en el lugar equivocado, solamente crea en Él, que Él será su pastor y nada faltará. Pero necesito aceptar esa verdad. Necesito venir a Cristo en arrepentimiento y fe, sabiendo que Jesús fue a la cruz del Calvario. Jesús murió por nuestros pecados. Él fue nuestra propiciación. Él fue a la cruz para llevar nuestros pecados e hizo intercambio divino y nos dio su justicia para reconciliarnos con el Padre. Mi hermano y mi hermana, la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y si queremos esa verdad, Él quiere que abramos nuestro corazón y que podamos entender esta verdad para aceptarle a Él hoy en nuestra vida. Y Él ha prometido darnos una vida abundante, perdonarnos de pecado y asegurarnos la vida eterna, porque Él es nuestro pastor, pero primero es nuestro Señor. Y eso es lo que Él quiere hacer hoy en tu vida. Todo lo que tenemos que hacer es responder a esta verdad. Ya Dios ha hablado. Así que si esto es para ti, solamente yo te pido que si esto es verdad para ti, quieres tú recibir al Señor, ponerte de pie y orar juntos. Si tú estás aquí y no has entregado tu vida al Señor, no podemos pedir que sea nuestro pastor. El Señor quiere tu corazón y redimirte de el tiempo en el que estarás eternamente separado de Él. Si eres tú con esta necesidad, solo ponte de pie ahí en tu lugar en donde estás. Amén. Si hay alguien en el overflow que está en el otro lado y también cree que no ha vivido una vida de abundancia porque ha sido el propio arquitecto de su destino y Dios no es su pastor, pónganse de pie en el overflow. Aleluya, amén. Amén. Amén, aleluya.
Y si hay alguien en el overflow que se puso de pie, si allá me quieren ayudar y la persona que se puso de pie pudiera traerla aquí, a mí me gustaría que pudiéramos orar por nuestras 3 hermanas aquí. Y si viene Eliana o alguien que nos apoye, lo que vamos a hacer es vamos a cerrar con la red. Pero yo quisiera que al final pudieran sí orar por ustedes. No se vayan, que aquí va a haber personas que van a orar por ustedes, por favor, aquí hacia el final, para que podamos entender bien qué es lo que Dios ha hecho y qué es en verdad lo que Dios quiere de su vida. Entonces vamos a cerrar con la red. ¿Qué es la red? Recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. ¿Qué es lo que tengo que recordar? Pon cuidado a esto. Recuerda que Dios ya te ha dado un pastor y te ha dado un rey y te ha dado un camino. Así que Jesús es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Ahora, ¿qué es lo que tengo que entender? Que tu mayor necesidad no es el control, tu mayor necesidad es la dirección del pastor. David necesitaba consultar a Dios, no improvisar. Dios quiere caminar contigo, así que entiende que todas tus preocupaciones espirituales son porque has dejado depender de Dios. Y deja que Dios cambie tu vida. Deja que Él te pastoree otra vez. Entrégale el trono de tu corazón. Ríndele el control con las cosas que tú no puedes sostener. Porque del valle al reino no se cruza cruzando, se cruza confiando. Amén. Amén. Vamos a orar juntos. Las hermanas que se pararon, Mariana está ahí, si alzas tu mano, Mariana. Si ahorita las 3 hermanas que se pararon vienen aquí con Mariana y ella quiere igual un team para orar por ustedes antes de que se vayan. Y aquí está también Mari y Frank, por favor. Aquí, si le dan permisito ahí, nada más, y allá van saliendo, por favor. Y aquí también, y nada más para que oren por ustedes. Mientras tanto, la iglesia, oremos juntos al Señor. Amado Dios, yo te ruego, Señor, que si hay alguien que tiene esa carga en su corazón, que tiene esa carga en su alma, tú hable, Señor, para que puedan arrepentirse de todos sus pecados, sabiendo que en ti encontramos paz, esperanza y vida eterna. Señor, entendemos que la preocupación, hoy nos has dicho que es una señal de alarma de que queremos controlar las cosas, y al no tener poder nos preocupamos, pero no quieres que sigamos haciendo eso, ¿qué? Tomando el control de nuestra vida. Así es que yo oro para que seas tú, Señor. Y nuestras hermanas que se han levantado y aquellas que están sentadas o sentados que no han querido levantarse, si están ahí, oro por estas almas, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan repetir en su corazón lo que desea su corazón, que es: Padre, yo he manejado mi vida sin ti. Estoy cansada de caminar lejos de ti y ya no puedo más. Hoy te entrego mi vida, hazme tuya. Cámbiame y dame tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén, amén. Tengan una muy buena noche. Nos veremos el próximo sábado. Y entonces aquí nada más ayudémosle a las hermanas. Iglesia, pónganse de pie y cerremos en adoración al Señor. Y nos vemos sábado 6 de la tarde. Dios les guarde. La muerte, tú reinas por siempre, vencedor, vencedor.
victorioso, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Y si necesita oración, por favor pasa por aquí al frente, que queremos orar por usted. Dios les cuide.